Grecia de Calcuta y la de Asís, de América naciente y mi país, no encuentran la canción, frontera ni color, la misma cruz, la misma fe, el mismo ardor. América del Inca y el dolor, del trigo, el sol, mi raza y el perro. El psicólogo César Augusto Gálvez es profesor de filosofía, profesor de teología y psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica Argentina, posgrado en investigación cualitativa en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ejerció la docencia en los niveles medio, terciario y universitario en asignaturas filosóficas, teológicas y de psicología. Productor y conductor del programa radial En Clave de Salud por Radio Corazón, Radio del Arzobispado de Paraná. Actualmente se dedica a la psicología clínica en el ámbito privado. Psicólogo adscrito en el Centro de Salud Carlos Reynoso de Paraná y ha dado conferencias en instituciones educativas, como así también en comunidades pastorales de la Arquidiócesis de Paraná. Autor del blog www.psicologiarealistaintegrativa.blogspot.com.ar, miembro del cuerpo de profesionales de www.psicologiacatólica.com. Con ustedes, el psicólogo César Augusto Gálvez, presentando la madurez en la fe, el desafío de la formación permanente a la luz del diálogo entre la ciencia y la fe. Muy buenas noches. Gracias, antes que nada, por la asistencia, un día muy especial, por el horario y demás. Y bueno, antes que nada yo quisiera agradecer en primer lugar a la radio, por todas las autoridades de la misma, sobre todo por la posibilidad de poder participar a partir de este medio de comunicación, como es en este caso una radio, pertenece al arzobispado, a nuestra arquidiócesis, y bueno, además está decir al padre Hernán, padre Mario en su momento, a Fabiana y a todos los que colaboran y hacen posible que esta radio esté funcionando como eventualmente se está realizando, y poder, en definitiva, compartir este tesoro que tenemos todos como bautizados, que no es nada más ni nada menos que la fe con toda la riqueza que eso implica. Yo quisiera hacer una aclaración, porque voy a retomar una idea del Papa Emérito Benedicto XVI, en principio hablando con el Padre antes de empezar a diagramar un poco esta reflexión. Estaba un poco dando vuelta a nivel tema a desarrollar, pero la aclaración que quiero hacer es que la idea no es decir, no voy a plantear nada nuevo, la idea es reapropiarnos de los contenidos de la fe que la Iglesia, desde que existe, nos viene transmitiendo a partir del magisterio, ¿no? Así que bueno, en principio la idea es empezar a desarrollar un poco este tema, que evidentemente lo podemos hacer a partir de una mirada multidisciplinaria, porque lo vamos a hacer desde una perspectiva teológica, psicológica, sociológica, cultural, con elementos de la filosofía también, que como ciencia particular hace un aporte, como ciencia universal, un aporte importantísimo. Así que bueno, en principio yo he elegido una imagen como para representar un poco, con todo el simbolismo que tiene esta dimensión tan importante de nuestra formación, que es la dimensión estética, ¿no? Esta es una pintura al óleo de Caravaggio del 1602, en donde se plasma muy bien una escena de los evangelios, más concretamente la incredulidad de Tomás. Encuentro en esto un simbolismo muy particular, ¿no? Es decir, por un lado la fe, con todo lo que representa el hecho de la resurrección, y por el otro lado la duda humana, que en este caso está representada por Tomás, y la necesidad de encontrar pruebas concretas. Por eso me parece fantástico
como está plasmado al menos en esta pintura, esta necesidad de corroborar, por un lado, el hecho de la resurrección, que se juega en un orden netamente teológico, ¿no? Que es el orden de la fe. Porque la idea es, a medida que vamos a hablar un poco de este tema, es precisamente poner como un desafío de la formación permanente el hecho del aporte que hace la ciencia en este diálogo permanente con la fe. Después voy a explicar un poco cómo, lamentablemente, el discurso, no sé si científico estrictamente, pero cultural, social, tal vez más globalizado, nos quiere presentar un poco este mensaje, ¿no? Como que si son incompatibles la ciencia y la fe. Después vamos a ver que para nosotros esto no es así, al contrario, nosotros creemos que la fe confirma la fe, la ciencia confirma la fe, y es precisamente en este diálogo y en este encuentro permanente es como precisamente la fe alcanza a expresar toda su riqueza, ¿no? Para nosotros lo que significó la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fe y razón, fides et ratio, marca un camino indispensable para, de alguna manera, profundizar toda esta problemática. De manera que esta imagen simbólica, que por otro lado viene a representar, como decía, toda la riqueza simbólica de la pintura religiosa, viene a ser como el telón de fondo de alguna manera de este tema que vamos a desarrollar a partir de esta reflexión. Voy a citar mucho a un maestro, San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, así que bueno, lo van a ver en repetidas oportunidades en alguna de las imágenes, porque bueno, evidentemente será el gran precursor de toda la riqueza teológica, del patrimonio teológico y religioso de la Iglesia, y los aportes son, yo diría, deslumbrantes. Un gran psicólogo, por otro lado, gran filósofo, y esto que la Iglesia de alguna manera viene a presentarnos como modelo. Cuando la Iglesia nombra a un autor doctor, es porque eventualmente ha reunido ciertas notas de su doctrina, de su santidad de vida, de su seguridad doctrinal, etcétera, etcétera. Pero hay expresiones de San Agustín que de alguna manera nos van a permitir como ir adentrándonos en este diálogo permanente entre la ciencia y la fe. Él llega a afirmar que a menos que creas, no entenderás. Una expresión de libre arbitrio, una de sus grandes obras. Pero bueno, eventualmente, como decía al comienzo, esto nos remite a pensar en toda una problemática que es actual, antes de empezar a hablar más concretamente del tema específico de la conferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos dudar de que estamos viviendo una crisis importante. Le puse un nombre, crisis de nuestro tiempo, ¿sí? A la crisis actual, que eventualmente tiene distintas aristas, la podemos entender inclusive desde lo histórico como de alguna manera la consecuencia de ciertos procesos en donde se abandonaron garantes, diría yo, pienso más desde la historia de la filosofía. El hombre siempre en su lugar como criatura en el cosmos buscó garantes en la medida que se relacionaba con la naturaleza o con el resto de la creación. Antes de la venida de Cristo, el garante estaba más relacionado siempre con algún elemento de la naturaleza. Por eso en la historia de la filosofía tuvo tanto auge la cosmología. En la antigüedad, Logos venía de alguna manera a ser como el garante que el hombre tenía entre la relación con la realidad, ¿no? Obviamente, después de la venida de Jesús, ya en la era cristiana, el garante pasó a ser Dios. Esto va a tener un esplendor, sobre todo en el medioevo. Pensemos en el aporte de los grandes, ¿no? Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, etcétera, etcétera. Y bien podríamos pensar que en la época moderna, después de la escolástica, después del medioevo, que fue como el esplendor, este garante que era religioso
como que si fue desplazado por la diosa razón, ¿no? De ahí el comienzo de los grandes movimientos filosóficos, sobre todo en el orden del idealismo, del racionalismo y demás. Ahora, pensando más en una época posmoderna, actual, diría yo, daría la impresión de que el garante se ha perdido. Si decimos que era el logos en la antigüedad, Dios en el medioevo, la razón en la modernidad, daría la impresión que en la posmodernidad no hay nada, porque se ha perdido el interés o porque precisamente se perdió el referente que lo ubica al hombre en un orden jerárquico correcto, como es el que eventualmente tenemos los cristianos. Entonces, personalmente esta crisis creo que tiene tres perfiles, tres características muy importantes, ¿no? En principio creo que es una crisis de naturaleza metafísica. ¿Qué quiero decir con esto? Daría la impresión que lo que se pone en tela de juicio y se niega es la realidad, es la naturaleza. El concepto de naturaleza humana es lo que lamentablemente hoy está en tela de juicio. Ya no es lo dado, lo creado por Dios, sino que daría la impresión de que el hombre, sobre todo a partir de planteos constructivistas y demás, quiere modificar. Para nosotros la realidad tal cual Dios la creó es así. Y sobre todo cuando hago referencia al concepto de naturaleza humana. Naturaleza humana que la entendemos como un principio de operaciones específico de un ser, en este caso el hombre. Pero lamentablemente hoy por hoy ya no se reconoce al hombre, varón y mujer, sino cuántos tipos de distinciones se hacen que precisamente vienen a negar esto que para nosotros es natural. Entonces, crisis metafísica en el sentido de que ya inclusive se pone en tela de juicio el ser, que es lo más profundo de la realidad. En segundo lugar, considero que la crisis de nuestro tiempo es nociológica, es de orden intelectual, epistemológico. Nadie puede dudar de que lo que impera y de lo que se pone en duda son la verdad absoluta. Y como contrapartida se nos presenta el relativismo como posición filosófica, como planteo con respecto al hombre, del hombre en relación al tema del conocimiento, negando precisamente la verdad objetiva. Para el relativismo, lamentablemente, no hay verdad objetiva, no hay verdad absoluta, sino que las verdades son relativas. Después hago una aclaración. El argumento para refutar el relativismo es filosóficamente muy sencillo. El relativismo va a reducir precisamente la verdad a la opinión. Nosotros decimos que las opiniones son totalmente lícitas y válidas e inclusive enriquecen cualquier tipo de discurso y de discusión, pero sin negar la verdad objetiva de las cosas. Entonces, crisis metafísica, nociológica en el orden del conocimiento, y el aspecto, creería yo, tal vez que tiene una consecuencia más negativa, que es la crisis de naturaleza moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay verdad objetiva en el orden del conocimiento con respecto a las cosas, pensemos el problema que significaría llevar esto al orden ético, al orden de la conducta, es decir, si cada cual tiene su verdad con respecto al conocimiento de esto, también cada cual va a tener su verdad con respecto a lo que está bien o está mal. Y esto sería más un relativismo moral que filosófico o intelectual, ¿no? Entonces, la idea es contextualizarnos un poco en este perfil de lo que es la crisis de nuestro tiempo y para retomar un poco la idea que decía al comienzo, ¿no? El Papa Emérito Benedicto XVI tuvo una expresión que particularmente me parece muy valiosa, que la hace dentro de un contexto de lo que es la catequesis y demás. El Papa Benedicto XVI va a hablar del analfabetismo religioso hoy en día, sobre todo en los ámbitos pedagógico, educativo, cultural. El tema del analfabetismo está muy presente, al menos como término, y esta expresión me parece particularmente muy interesante. Voy a recalcar dos ideas, porque la idea no es
precisamente hacer de esto una clase, pero él, siendo consciente de la crisis actual, va a hablar de esta idea, ¿no? Reapropiarnos de los contenidos de la fe, reapropiarnos de algo que ya tenemos. Por eso la aclaración que hice al comienzo de esta reflexión. Reapropiarnos de toda la riqueza del contenido de la fe. Y va a hacer referencia a algo que tiene una relación directa con el tema, de alguna manera, de esta reflexión, ¿no? No podemos vivir de la niñez de la fe, lo que hace necesario una fe adulta. Y continúa que, bueno, fe adulta después vamos a ver que es una fe que tiene notas específicas, que la definen, que le dan una identidad, pero siempre y cuando la pensamos de la mano del magisterio, de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, y que eventualmente cuando se pierde precisamente esta relación con el magisterio, es como que si quedamos a merced, como bien dice el Papa, por el hecho de depender de las opiniones del mundo, especialmente por todo lo que se transmite a partir de los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, en relación a lo que decía al comienzo, podríamos decir que estamos bastante acostumbrados a que los medios de comunicación nos planteen que entre ciencia y fe hay contradicción. Como que si el científico tiene que ser ateo, nosotros vamos a decir absolutamente todo lo contrario, que precisamente podemos profundizar este diálogo en la fe, confirmando ambos órdenes, como decía anteriormente San Agustín. Entonces, creo para entender y entiendo para creer. De manera que esta expresión del Papa Benedicto XVI me parece una idea a modo de disparador para seguir profundizando esta problemática. Entonces, hay distinciones que son básicas en el orden antropológico. Nosotros hablamos de un orden natural, somos seres creados. En esto entra lo físico, lo biológico, lo emocional, todo el orden de la psicología. Y sobre este orden natural hablamos de un orden sobrenatural, el orden de la gracia, de lo religioso, más concretamente de lo teológico. Nosotros decimos que lo sobrenatural va a asumir lo natural, lo va a sanar, lo va a elevar. Por eso hay un principio tomista, muy común en teología, que va a afirmar que, bueno, eventualmente la gracia supone una naturaleza. ¿Qué queremos decir? Que la experiencia de la fe, cuando hagamos referencia más adelante de la fe madura, es una fe que está encarnada en una persona concreta, con una historia concreta en donde adquiere una importancia muy particular lo psicológico. Por eso cuando hable de madurez voy a tratar de alguna manera relacionarlo con todas estas ideas que al comienzo de esta reflexión consideramos que son muy importantes. Pero la primera conclusión, al menos de este aspecto, es que a mayor equilibrio, podríamos decir, psicológico, humano de una persona, es más fácil precisamente todo lo que significa la obra de la gracia. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa en el orden humano, psicológico, la experiencia de paternidad. Hablarle a un chico de la villa de que Dios es su padre, en orden religioso, cuando su padre llega alcoholizado y le pega o no está nunca, eventualmente va a ser mucho más difícil experimentar esta paternidad, este sentido de filiación en orden a lo sobrenatural. Tenemos un montón de ejemplos como para ilustrar un poco esta idea, pero decimos, por eso es tan importante el tema de la familia, después vamos a hablar un poco de eso, que el orden natural, cuanto más ordenado esté, el orden sobrenatural, mejor de alguna manera hace su obra, que para nosotros no es más que el Espíritu Santo, quien forma a Cristo en nosotros, ¿no? Después hablaré un poco del tema de la santidad, vamos a tratar de definirla. Buenas noches. Bien, pero habiendo hecho esta distinción, podemos decir que, relacionándolo más con el tema de lo que es la madurez, la salud mental, la fe no es una terapia,
pero decimos que es muy terapéutica. Entonces, es muy terapéutica en el sentido que va a potenciar todo lo humano en el orden de una realización psicológica, afectiva, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, pero que de ninguna manera va a negar el orden natural que hacía referencia al comienzo. Sabemos que Dios tiene dos modos de actuar, que en cuanto Dios lo puede hacer como, cuando y con quien quiere. Pensemos en el modo extraordinario como Dios podría curar un cáncer, porque es Dios. Un cáncer, la artritis, cualquier enfermedad. Lo puede hacer porque es Dios, pero sería algo más extraordinario. Nosotros decimos que ordinariamente lo hace a través del médico. Por eso cuando tengo cáncer no dejo de rezar ni de pedirle a Dios que me cure, pero voy al médico. Ese es el sentido que adquiere la mediación en el orden de la salvación, en la economía de la salvación. Eventualmente, pensemos nosotros como bautizados, con todo lo que eventualmente podemos hacer desde nuestra vocación. Pregunto, ¿Dios no nos necesita? Porque Dios tampoco la necesitó la Virgen. El punto interesante es que quiere necesitarnos, y es por eso que nos hace partícipes a partir de nuestra vocación. Dios, para encarnarse, por ser Dios, no la necesitó a María, pero quiso necesitarla. Entonces el concepto de mediación, que después nosotros lo aplicamos y es lo que nos permite entender por qué confesarnos con un sacerdote, un ministro ordenado, y no directamente con Dios, es lo que nos permite entender de alguna manera cuál es el lugar que ocupa, en este caso lo creado, y más concretamente el hombre como lo más perfecto de la creación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si bien la dimensión religiosa, la experiencia de fe, es terapéutica en el sentido de que potencia todo el orden humano, ya voy a hablar más adelante de la virtud, ¿no? A su expresión más plena, no es una terapia. Es muy terapéutica, pero no reemplaza, en este caso, un trabajo profesional en el orden natural o en el orden humano, ¿no? Bien, y tuve la posibilidad de estar en contacto con gente que trabajó en la sacerdote, en la película de la Pasión, haciendo un aporte, sobre todo en las traducciones, latina, el griego. De manera que, bueno, tuve, como todos seguramente, la posibilidad de enriquecerme con esto, ¿no? Y elegí esta foto porque creo que sintetiza muy bien esto, ¿no? La relación entre un orden natural y un orden sobrenatural. Jesús, Hijo de Dios, Dios, y en esta foto con su madre expresando de alguna manera su humanidad. Que yo creo que es muy simbólico, sobre todo por el lugar que ocupa María en el plan de la salvación. Entonces, es ilustrativo simplemente esa imagen. Ahora bien, continúo a partir de esta apreciación, porque está en la Escritura, y Dios ha revelado que quiere, es su voluntad, que nos hagamos como niños. Está en el Evangelio. Yo os aseguro que si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Pero la distinción que hago es la siguiente. Dios quiere que nos hagamos como niños, pero no quiere que seamos infantiles. ¿Se entiende la diferencia? Dios quiere que nos hagamos como niños, pero no quiere que seamos infantiles. Al contrario, quiere que seamos maduros. Por eso puse la foto de un niño, cara de vago, como su papá. Pero bueno, por todo lo que simboliza eventualmente un niño en esta distinción. Una cosa es un niño en el orden moral y otra cosa es un niño en el orden psicológico. En el orden moral, para nosotros un niño es
confianza, inocencia, transparencia, abandono, simplicidad, bondad. En ese sentido, Dios quiere que nos hagamos como niños. Pero claro, los niños comparten, se divierten con mucha simplicidad, pero claro, psicológicamente un niño es un ser que está en un periodo de crecimiento. Por eso busqué una imagen de un chico haciendo un berrinche. Y si hay algo que caracteriza precisamente al niño psicológicamente, es por el hecho de que no sabe renunciar, lo cual es propio de los adultos maduros. Viven del antojo muchas veces, etcétera, etcétera. Entonces, hecha esta distinción, es como de alguna manera me permito, yo diría, describir rasgos e inclusive causas que hay detrás de la inmadurez en la fe o de la inmadurez religiosa, como una contrapartida a la madurez, que es un poco el desafío que tenemos a partir de esto, ¿no? Hago otra aclaración, es incorrecto el término madurez, porque en realidad lo que maduran son los órganos, pero en psicología, más en un contexto más popular, más sencillo, hacemos referencia a una persona madura cuando eventualmente su vida emocional, sus criterios con relación a la vida coinciden con su etapa evolutiva, ¿sí? Pero técnicamente no es correcto el madurez, ¿sí? En realidad lo que maduran son los órganos, cada una médica me sabrá corregir, ¿sí? Entonces, y que eventualmente están muy en relación con otro fenómeno social actual, que es el fenómeno del secularismo. No voy a hablar mucho de esto, simplemente, a diferencia del ateísmo teórico-práctico que va a negar a Dios, el secularismo no lo niega, pero se va a caracterizar precisamente porque va a ser indiferente. Si no lo niego a Dios, pero vivo de alguna manera de espaldas a Él, digamos. Entonces, ¿qué eventualmente hay detrás de esta postura, de estos rasgos de inmadurez en el orden religioso, en relación a la experiencia de la fe? Y en principio vamos a hablar de la ignorancia. A veces se escucha decir, pero es un gran ingeniero, es un gran abogado, es un gran médico. Perfecto, muy bien. Pero si no sabe teología, si no conoce su fe, a nadie le convence lo que ignora. No basta la formación o la especialidad o la formación. En el orden religioso necesito conocer mi fe. A nadie le convence lo que ignora. Para que a mí me convenza algo, lo tengo que conocer. Y mucho más si pienso que lo quiero amar. Si no lo conozco, no lo amo. Entonces, esta cuestión de la ignorancia, por eso, con el padre Hernán, cuando hablábamos del tema, de la reflexión y demás, el desafío de la formación permanente. Es impresionante y muchas veces llama la atención ver cómo la gente sabe de deportes, cómo la gente sabe de cine, cómo se sabe de política, lo cual no está mal. Pero con respecto a lo religioso, qué ignorancia, por favor. Esto hay que recuperarlo. Por eso la idea de esta reflexión es despertar la inquietud. Como decía al comienzo, yo no vengo a plantear nada nuevo. La Iglesia en su enseñanza nos ha marcado un camino y nos marca un camino permanente en relación a la verdad de la fe. Pero esto hay que reavivarlo. Por eso es importante abrir espacios de reflexión y de formación permanente, decimos, porque esto no termina nunca. Eventualmente, permanentemente vamos descubriendo la riqueza de la fe. Entonces, la ignorancia como un factor importantísimo a tener en cuenta y a trabajar. Formación religiosa infantil. ¿Qué quiero decir con esto? Que se presenta un fenómeno, yo diría de una manera muy actual, permanente, de personas que han crecido en el orden humano,
pero han seguido viviendo su fe con los contenidos de la infancia. Formación religiosa infantil. Pensemos, por ejemplo, en los adultos que han tenido una educación en una escuela confesional católica y que de grandes han perdido la fe. ¿Qué ha pasado? Muchos aspectos, ¿no? Muchas causas puede haber, pero un aspecto importantísimo es que se han quedado con los contenidos de la primera comunión, de la confirmación y punto. Y evidentemente a la problemática adulta de una persona que forma su familia, que trabaja, que está en un ámbito científico, no le resultan respuestas a su problemática las respuestas de la formación religiosa infantil. Es como que si una persona adulta quiere usar una ropa de que cuando tenía 5 años la rompe, no la puede usar, no le entra. Lo mismo. A la problemática adulta no le alcanzan los planteos de la formación religiosa infantil. Por eso el católico necesita una catequesis de adulto. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, una persona que eventualmente se cuestiona y tiene sus dudas con respecto a la creación del hombre y de la mujer o a la creación del hombre por Dios. Nosotros sabemos desde la exégesis bíblica que en la Biblia, bueno, eventualmente hay libros históricos de distintos géneros literarios, pero que hay mucho simbolismo en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y a nosotros, voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. En el Génesis se nos presenta un relato en donde se pone de manifiesto la creación del hombre y de la mujer de parte de Dios. Pero podríamos bien pensar que es simbólico. ¿Sí? Lo que nos interesa no es específicamente si Dios hizo a Adán y Eva de un pedacito de barro. Lo que está simbolizado ahí es que a Dios al hombre lo creó a partir de la materia y sobre esa materia infundió un alma espiritual. Pero es simbólico. Ese planteo, bueno, a un niño le va bien decir de que Adán y Eva estaban en el jardín de Edén, en el paraíso, pecaron y demás. Pero un adulto necesita tener, pienso por ejemplo en la transustanciación, que es un milagro que se da en la misa. Uno habla muchas veces con los adultos, no saben lo que es la transustanciación. Bueno, hay que formarse, hay que tener elementos de formación adulta para la problemática adulta. Pensemos por ejemplo en el principio del doble efecto en moral, aplicado a la casuística, la moral marital, cuántos tipos de ramas de la moral o expresiones de la moral como parte de la teología. Entonces, este fenómeno, formación religiosa infantil. Es muy común escuchar esto, ¿no? A mí la Iglesia me impone dogmas. Muy común. En relación un poco a esta actitud inmadura, ¿no? Yo no acepto que nadie me imponga dogmas. Pero eso no es cierto. Nosotros aceptamos dogmas en muchísimos campos de la cultura y de la ciencia. ¿Sí? Entonces, esto de que no aceptamos dogmas no es así. En todos los campos de la cultura y de la ciencia se aceptan dogmas. Verdades indiscutibles, en este caso reveladas por Dios. Hago otra aclaración. Cuando hago referencia al diálogo entre la ciencia y la fe, hago referencia a ciencia indiscutible y a dogmas de fe. No hago referencia ni a la hipótesis científica de un científico que de momento se sostiene y puede ser de alguna manera superada por otra nueva hipótesis. No hago referencia a eso cuando hablo de ciencia. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, no del planteo de un teólogo, inclusive de una norma disciplinar de la Iglesia. Dogmas de fe, verdades reveladas por Dios, por la Iglesia. Entre ciencia indiscutible y dogmas de fe nunca hubo, no hay ni habrá contradicción. Entonces, en todos los campos de la cultura se aceptan dogmas. Por ejemplo, y de la ciencia, todos los químicos del mundo
están obligados a pensar que agua H2O. Y ningún químico del mundo es libre de decir que agua es otra fórmula, agua H2O. Acá, en la China, en Estados Unidos, en Australia, donde sea. Hay verdades indiscutibles y verdades que se juegan en un orden intelectual más propio de la filosofía, porque otro planteo muy interesante es que esto de que la ciencia es lo que prima, este avance del cientificismo, es en relación a la ciencia empírica, lo constatable, las ciencias exactas. Pero nosotros sabemos que la filosofía también es una ciencia, y la teología también es una ciencia, que van a prescindir muchas veces de lo empírico, de lo constatable, aunque la filosofía sí empieza por la experiencia. No así, por ejemplo, la teología, que va a estudiar en cuanto ciencia toda la realidad, no a la luz de la razón natural, sino a la luz de la fe, es decir, de la revelación. Entonces, voy a poner ejemplos, porque también en relación a lo primero, no hay verdades absolutas, sí hay verdades absolutas. El todo es más que la parte, punto. ¿Quién me rebate eso? Si el Hijo viene del Padre, el Padre es mayor que el Hijo. Verdades absolutas, verdades indiscutibles. Entonces, esto de que la Iglesia me impone dogmas, que yo no acepto dogmas, no es cierto. En todos los campos de la cultura se aceptan dogmas. O la Iglesia es represiva, porque me impone una moral represiva. La Iglesia no es represiva. La Iglesia, eventualmente, si quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y si la Iglesia me quita libertad para lo malo, me hace un bien, me ayuda, como las vías del tren. Las vías del tren lo ayudan al tren a avanzar y a llegar, porque el tren sin las vías se descarrila. Entonces, la moral católica ayuda al hombre a realizarse como persona en el orden humano y en el orden espiritual. Por eso esto de que la Iglesia es represiva. La Iglesia no es represiva. La Iglesia te indica un camino para que te realices en la libertad. Y eventualmente la Iglesia predica cuestiones que yo no entiendo, por eso no las acepto. Es una soberbia. ¿O es que solamente uno acepta lo que entiende? Yo no entiendo lo que son los agujeros negros, ni la antimateria. Ahí están. Pero los agujeros negros ni la antimateria dejan de existir porque yo no los entienda. ¿Y quién lo dice? Los astrónomos, que son los que saben. O yo no creo en el cáncer de próstata. Como no entiendo eso, yo no creo en la sí. Aunque uno no lo entienda, o no crea en el cáncer de próstata, hay gente que se muere de cáncer de próstata. ¿Y quién lo dice? Los médicos, que son los que saben. Por eso nos dejamos guiar por los que saben. En astronomía, en medicina, en ingeniería, etcétera, etcétera, y también en el orden de la fe. Por eso cuando nosotros hablamos del magisterio, esto es importantísimo. Seguir el magisterio tradicional de la Iglesia como la norma segura de la fe. Y esto es importante. O eventualmente por cuestiones afectivas, es que, bueno, a mí la Iglesia me prohíbe cosas que yo quiero, y bueno, eventualmente esto no me resulta cómodo, porque no me deja vivir como quiero. Son como enfermos cordiales, o personas enfermas afectivamente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nunca escuché un cuestionamiento sobre la Trinidad, nunca, de que hay 3, 4, 5 personas, nunca. Ahora, sobre el infierno, un montón. Claro. Me da lo mismo el tema de la Trinidad, más de uno, no me interesa. Ahora, cuando se plantea una verdad de fe, un dogma, como por ejemplo el infierno, eso no me gusta. No es tan así, si Dios es bueno. ¿Se entiende? Cuestiones afectivas, no tanto intelectuales, afectivas. Bien,
Y la contrapartida, bueno, no es nada nuevo lo que voy a plantear, ¿no? Es la madurez en la fe. Hay un concepto que va de la mano de la madurez religiosa, pero por sobre todas las cosas de la madurez humana, que es la responsabilidad. ¿Cuál es yo como psicólogo, que lo veo permanentemente, cuál es el criterio para evaluar la madurez de una persona? Primer punto, que sea responsable. Capacidad de renuncia. Lo propio de los niños en términos psicológicos es que no sabe renunciar. Un adulto maduro sabe renunciar, sobre todo cuando eligió algo y se responsabiliza por eso. Entonces, el concepto de responsabilidad también en el orden religioso, importantísimo. Bueno, la primera exigencia del bautizado, según su estado de vida, es precisamente la fidelidad a dicho estado. A veces nos encontramos con inquietudes, iniciativas buenas en sí mismas, apostólicas y demás, pero dejando de lado un deber primario, que es el deber de Estado. Cuidado con esto. Yo como un apostolado, por eso el agradecimiento a la radio, hago radio eventualmente. A Dios gracias, lo puedo hacer por una cuestión de tiempo, capacidad, lo que fuese. Bien, pero si a mí esto me significase abandonar mi obligación como papá, como esposo, como psicólogo, dejo automáticamente. Porque Dios me pide que me santifique primero en mi deber de Estado. Simple, una fe simple. He tenido la posibilidad de, en fin, tratar con muchas personas. Esto siempre lo pongo como testimonio, ¿no? He tenido la gracia de conocer santos en vida, ¿sí? A veces pensamos en los santos como personas de otro planeta, ¿no? Tuve la posibilidad de conocer santos en vida. Un sacerdote, fallecido hace poco, y una laica, ex paciente mía, jubilada del interior de la provincia, una santa. Para mí. Pero bueno, vuelvo a decir, en este contacto permanente con personas, he podido constatar esto, ¿no? Una fe que complica. Y una fe que complica la vida, signo de pregunta. Esto no significa que no me persigan, eso es otra cosa. La persecución es una bienaventuranza. Que me persigan por la fe, buen signo, no es mal signo. Ahora, una fe complicada, que me complica la vida, signo de pregunta. Por eso, una fe simple, una fe sencilla, encarnada con todo lo que significa en términos espirituales, ¿no? Pero simple. Una vez estudiando filosofía, con una compañera, después de una clase, lo cuento como una anécdota, ella me dice, ¿cómo me complica la vida la filosofía? Y yo por dentro pensaba, si complica tanto, la estás estudiando mal, porque si hay algo que te tiene que simplificar la vida es la filosofía, bien estudiada. Lo mismo la fe, mucho más la fe. Una auténtica experiencia de fe me tiene que permitir realizarme como persona y como cristiano, pero tiene que ser algo que me simplifique, no que me complique, ¿no? Por eso una formación jerárquica, ordenada, bien de alguna manera recibida, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente esto no es nuevo, ¿sí? Sacramental con todo lo que implica la economía sacramental en la vida de la Iglesia, ¿no? Después voy a hacer referencia al final sobre el tema de la santidad. Pero además está decir que al hablar de sacramentos, bueno, actualmente hablo de confesión frecuente, comunión, misa, dominical, etcétera, etcétera, meditación, oración, etcétera, etcétera, ¿no? Bíblica, escriturística. Voy a mostrar después algunas láminas, imágenes. Contacto directo con la escritura. Cristocéntrica, con todo lo que implica
la persona de Jesús en la cúspide de nuestra escala de valores. Como católicos tenemos una escala de valores porque permanentemente estamos en contacto con valores materiales, humanos, sociales, culturales, intelectuales, religiosos, etcétera, etcétera. ¿Qué es un valor? Un valor es algo que es bueno en sí, que tiene la capacidad que cuando lo descubro, la capacidad de atraerme. Un valor es motivante, ¿sí? Eso es un valor. Pero un valor puede ser el celular, que es un valor material, un hijo es un valor humano, la familia es un valor, el trabajo es un valor, la fe es un valor, Dios es un valor. Pero claro, como el amor es jerárquico para nosotros, en la escala de valores, hay una persona que es Jesucristo. Y el resto de la jerarquía está eventualmente ordenada según esa persona que está en el centro. Y eventualmente una fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? No digo nada nuevo. Esto es un desafío permanente, sobre todo a partir de la exigencia del deber de Estado y a partir de lo que Dios también revela en las circunstancias de la vida. Porque lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, se ha manifestado en lo que reveló el credo, las verdades de la fe, y en la moral, lo que Él quiere que vivamos. Dios ha revelado lo que quiere que creamos y ha revelado lo que quiere que vivamos, los mandamientos y las bienaventuranzas. A eso nosotros le debemos obediencia y fidelidad. Pero Dios también se revela misteriosamente en su providencia a partir de las circunstancias cambiantes de la vida. Una enfermedad, un accidente, un problema, un encuentro, un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando yo pienso en esto de lo apostólico, no solamente el testimonio primario por ser bautizado, que es el primer modo de evangelizar, el testimonio de la vida, sino también en las circunstancias y situaciones en donde Dios me está pidiendo cosas. Por eso el tema de discernir a partir de las circunstancias de la vida, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Si hay un ser que se vive interpelando la realidad, es el cristiano. Nosotros no podemos quedar ajenos a lo que nos toca vivir como iglesia, como país, como barrio, como familia, como trabajo, como institución. Y la respuesta nuestra, cada uno desde su vocación, es a partir de lo que eventualmente vamos discerniendo de lo que Dios nos va pidiendo. Por eso esta capacidad de, en filosofía se diría de asombro, pero nosotros más de escucha con respecto a qué es lo que Dios nos pide concretamente que hagamos ante un problema o una situación. Y es eclesial, pienso en las notas del laico cuando el Papa Juan Pablo II habla en la Christi Fidelis Laici de las notas del laico comprometido con su fe, insertado en las estructuras humanas, ahí metido. El padre Hernán no puede ir a mi consultorio, al aula, a la caja del banco, al hospital, al estudio jurídico, a la carnicería, al remis. Ahí está el laico, en la estructura humana. Dice el documento, ¿no? Y segunda nota, como fermento evangélico, levadura en la masa, testimonio de Cristo, transmitir el perfume de Cristo, con el testimonio de una vida honesta, con todas las notas que implican el testimonio de la vida cristiana, ¿no? Honestidad, responsabilidad y alegría. A veces se piensa que el apostolado en el ámbito de trabajo está repartiendo estampitas. No necesariamente, a veces puede ser según el momento o las circunstancias. Pero el primer modo de anuncio y de evangelizar es el testimonio de una vida, estar al servicio, hacer bien el trabajo y alegre. Después, misteriosamente, es como que si Dios siembra. Aquel, fíjate, siempre dispuesto a ayudarse, es católico, ese es católico, siempre contento. Primer modo de evangelizar.
Bien, ¿y esto qué significa? Bueno, es un estado de perfección, el estar bautizado. No hay término medio, en el sentido que estoy estancado en la vida de la fe, o adelanto o retrocedo. No, que yo estoy neutro. No. Es como estar en el río con una corriente. Yo me quedo en el medio, sin patalear. No. Si no nadas para adelante, te lleva para atrás. Y esto eventualmente nos pone, de alguna manera, en la necesidad de hacer referencia a la importancia que tiene la virtud en la vida de un cristiano, de un creyente, ¿no? Los griegos hablaban del máximo de la potencia, el justo medio. Yo me voy a inclinar por San Agustín. Amar aquello que debe ser amado. Es otra de las definiciones de virtud. Y se pregunta, ¿no? ¿Qué es esto que yo tengo que debo amar con preferencia superior a todo? Y San Agustín va a plantear que Dios, todo lo que hemos hablado, y hace una reflexión muy interesante, porque claro, si yo antepongo a este amor o una cosa creada o la comparo con otra, voy a demostrar que no me sé amar ordenadamente. Hay una cuestión de autoestima, inclusive en el orden religioso, psicológico, perdón. A mí me gusta amar, no tanto hoy, en psicología se habla mucho de autoestima. A mí personalmente me gusta amar, tengo un poquito de alergia al término, pero bueno, prefiero hablar de un recto amor a uno mismo en Dios. Y en estos tres amores, a Dios y al prójimo, como a mí mismo, hay una autoestima muy bien definida. Entonces, cuando hace referencia a esto, San Agustín, claro, tanto mejor para uno, cuanto más nos acerquemos a aquel que es lo mejor que existe, y va a tener dos expresiones que son geniales. A él no se va caminando sino amando. No se va con pasos materiales, sino con nuestra conducta. Un genio. Bueno, expresiones de un genio, ¿no? Uno es lo que ama. San Agustín, no se hace de corazón lo que no se hace por amor. Dios es la patria del alma. Y el Papa que nos plantea este desafío, ¿no? Salir al encuentro, dentro de lo que es este gran desafío del crecimiento y de la madurez en la fe. La relación con lo escriturístico, la necesidad de la palabra de Dios. Bueno, lo pide como una gracia, ¿no? Dame la inteligencia de las Escrituras. Entonces, quiero finalizar con esta idea porque para nosotros esto es el culmen de la vida cristiana, ¿no? Lo que significa la Eucaristía en la economía de la salvación. Pero termino con esto. Nosotros estamos llamados a la santidad y al apostolado. Son dos exigencias primordiales en la vida del creyente, mucho más del cristiano y del católico. ¿Qué es la santidad? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, los teólogos la definen de distintas maneras, ¿no? Configurarnos con Cristo, la obra del Espíritu Santo para formar a Cristo en nosotros, etcétera, etcétera. Hay una definición que a mí personalmente me gusta mucho, más técnica, que va a decir un poco esto, ¿no? Es la conformidad amorosa con la voluntad de Dios. La santidad consistiría eventualmente en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo ha revelado en lo que hay que creer, como decíamos anteriormente, el credo, las verdades, y en lo que hay que vivir, la moral, los mandamientos y las bienaventuranzas. A eso le debemos fidelidad y abandono. Y también la voluntad de Dios, repito, se manifiesta en las circunstancias cambiantes de la vida.
Por eso esto de salir al encuentro del otro, como nos pide el Papa, es un modo también de leer lo que Dios nos está pidiendo a partir del que está mal, del que está enfermo, del que está alejado, del que no cree, del que no nos quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, hacer la voluntad de Dios. Y claro, estamos llamados a ser santos y a ser apóstoles. Santos sin rebajas, no a medias, un poquito, no, santos de altares. Y apóstoles sin fronteras. ¿A dónde? A donde Dios quiera, donde Dios nos ubique. A algunos les pide que vayan al África, a otros a una misión más lejana. A nosotros nos pide que seamos apóstoles en el trabajo, la familia, el consultorio, la escuela, etcétera, etcétera. Santo sin rebaja y apóstol sin frontera, que tiene su punto de partida en el bautismo. El Papa Francisco está llamado a ser santo y apóstol. ¿Por qué es Papa? No. ¿Por qué es cardenal? Tampoco. ¿Por qué es obispo? Tampoco. ¿Por qué es sacerdote? Tampoco. Porque está bautizado. Ahí arranca el llamado a la santidad y al apostolado. Este llamado a la santidad y al apostolado después se va a especificar en vocaciones concretas: sacerdote, obispo, cardenal, vicario de Cristo. Pero nosotros estamos llamados a la santidad y al apostolado, yo no por estar casado, que es un sacramento, el matrimonio, sino por estar bautizado. Y así cada uno según su estado. De manera que ese es un poco el desafío, la inquietud que hemos tenido desde la radio, con la idea de compartir esta riqueza que muchas veces no sabemos valorarla. Bueno, quiera Dios que sirva para redescubrir, reapropiarnos de este tesoro que tenemos y que eventualmente nos lleve a un compromiso más profundo, cada uno según su estado, situación, trabajo, etcétera, etcétera. La madurez en la fe, la importancia de que la madurez religiosa vaya de la mano de la madurez humana, no pueden ir por caminos separados. Esto es mucho de psicológico, ¿no? También madurez humana, madurez religiosa, madurez espiritual. A veces se dan a la inversa, pero la idea es precisamente esto, que haya una armonía, una unidad interior entre lo humano, orden natural, madurez emocional, madurez afectiva, que implica responsabilidad, capacidad de renuncia, etcétera, etcétera, y madurez espiritual. En otras palabras, dar frutos en abundancia como eventualmente nos pide y se nos pide en la Sagrada Escritura. Vamos a dejarlo un poco abierto por si alguien quiere preguntar, pero esa es un poco la idea, ¿no? Una reflexión muy sencilla, a partir de un diálogo entre la ciencia y la fe, como decíamos anteriormente, pero que eventualmente nos permite cerrar un poco este concepto, ¿no? Madurez en la fe y el desafío de la formación permanente. Muchas gracias. Somos la sal, fruto de luz, de vida y de verdad. Somos la sal, Señor, somos la sal que busca en el umbral la tierra en paz. Somos la sal, Señor, somos la sal, fruto de luz, de vida y de verdad. Somos la sal, Señor, somos la sal que busca en el umbral la tierra en paz.